También quisiera hablar un poco de los retos respecto al diagnóstico que influye de alguna forma en las investigaciones a nivel neurobiológico. Como sabemos, el espectro autista es amplio y heterogéneo. Yo lo asocio mucho con un bloque de colores dentro del círculo cromático. Tenemos un bloque grande, por ejemplo, de colores verdosos y tendríamos el verde claro, el verde oscuro. Hay mucha variabilidad. Y lo que se ha intentado hacer es organizar esa variabilidad de acuerdo a diferentes criterios. Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, el CI, las necesidades de apoyo, etc. Entonces, aunque se han planteado estas organizaciones del espectro, todavía no se logra. El DSM-5 apunta más a organizar el espectro según la necesidad de apoyo que sea un efecto o un enfoque dimensional, lo cual es muy conveniente. Sin embargo, en relación al diagnóstico, si seguimos solo haciendo el diagnóstico basado en lo conductual, nos enfrentamos a algunos problemas. Por ejemplo, el efecto del tiempo. Conforme pasa el tiempo, conforme el niño, la persona va desarrollándose, va adquiriendo diferentes habilidades y capacidades que puede hacer que algunos rasgos propios del autismo no se presenten de forma igual que hace unos años. Y este efecto del tiempo puede ser también más visible si hay una intervención. También puede presentarse camuflaje, ¿no? Puede ser que la persona ha desarrollado diferentes habilidades, pero siga sintiéndose ansiosa en condiciones, no sé, nuevas o cuando tiene que interactuar con otras personas. Y eso es lo que no suele captarse al momento de diagnosticar o evaluar. Entonces, lo ideal sería ir un poco más abajo, ir al nivel cognitivo, ir al nivel neurobiológico y ver si hay algún marcador neurocognitivo, que es el que precisamente ahora más tarde les voy a comentar. La historia del aspecto cognitivo del autismo empieza en la década del 70. En 1978 específicamente, cuando Premar y Wodur se preguntaron si los chimpancés tenían teoría de la mente. La teoría de la mente es un constructo súper importante en neurociencia cognitiva. Hace referencia a asumir que otra persona tiene una mente que funciona como la nuestra, pero que no es la nuestra. El experimento inicial se realizó en chimpancés en una situación experimental sencilla, pero que terminó generando resultados y conclusiones importantes. Imaginen un chimpancé dentro de una jaula que tiene dos situaciones para alcanzar la anhelada banana o plátano. La primera situación es el chimpancé con la banana en el techo. Alcanza la banana con una banquita. La segunda situación es la banana fuera de la jaula a la que puede acceder el chimpancé con un palo. El chimpancé súper inteligente rápidamente asocia cada situación con la herramienta que necesita. Pero lo que hacen es mostrarle al chimpancé un video de otro chimpancé en una situación similar, en una jaula, tratando de escoger la herramienta correspondiente a cada situación. Una vez que eligen la situación y que el chimpancé del video se dispone a escoger la herramienta, le ponen pausa al video y le piden al chimpancé que está viendo elegir la herramienta. Y el chimpancé elige la herramienta correcta, es decir, se ha puesto en el lugar del chimpancé del video. Unos años más tarde, en 1985, Baron Cohen, Leslie y Fried plantearon la teoría de la ceguera mental porque hicieron un experimento con niños dentro del espectro autista que mostraba precisamente un déficit en teoría de la mente. Si no podemos ponernos en el lugar de la otra persona y asumir que tiene una percepción distinta, cuesta mucho interactuar y cuesta mucho desarrollar adecuadamente aspectos comunicativos. Entonces, el déficit de teoría de la mente explica, al menos en parte, las dificultades en la interacción social y en la comunicación. Unos años más tarde se plantearon otras teorías. Por ejemplo, Mundy y Sigman en el 89 plantearon una teoría enfocada en la atención conjunta. Luego se plantearon teorías enfocadas en la disfunción ejecutiva. En la teoría de la coherencia central débil también participaron Fried y Jappé. Fried se fue por el lado de la teoría de la mente y Baron Cohen, que trabajó con ella, se fue por el lado de la teoría de la mente asociada a la empatía, que es un constructo un poco más complejo, y la sistematización. Esta es la teoría más importante actualmente en relación al autismo. Se llama teoría de la empatía, sistematización.
La teoría de la mente sería el componente cognitivo de la empatía. Hay también un componente más de respuesta emocional, que no está alterado en las personas dentro del espectro autista, pero sí, por ejemplo, en las personas que desarrollan psicopatía. En su caso, por ejemplo, alcanzan a entender que la otra persona piensa de cierta forma, incluso pueden predecir la conducta y calcular bien cómo están actuando, pero no hay respuesta emocional. Hay un libro de Simon Baron-Cohen que precisamente habla de esta diferencia, que se llama Empatía Cero. Y la sistematización es otro constructo importante. Tiene que ver con la capacidad de analizar o de construir un sistema, asumiendo que en un sistema un conjunto de elementos se relaciona de cierta manera. Entonces, las personas dentro del espectro autista tenían un déficit en empatía y una sistematización más desarrollada, una hipersistematización, porque tienden a analizar sistemas o a construir sistemas, y especialmente les va bien con los sistemas simples. Un sistema simple, por ejemplo, es la matemática, la lógica, la física. Un sistema complejo más bien es la interacción social, el reconocimiento de emociones en el rostro, la comunicación. Si yo quiero decir algo, utilizo palabras, pero no tengo la garantía de que la otra persona lo vaya a entender. Y hay un montón de problemas asociados a este sistema complejo. Lo genial de esta teoría de la empatía-sistematización es que también organiza diferentes formas de procesar la información en la población general. Las mujeres estadísticamente tendríamos más empatía que sistematización y los varones más sistematización que empatía. Es estadísticamente porque hay casos que salen del bloque de esperado, ¿no? Ahora voy a hablar de la aproximación genética. Desde la década del 70, como les comentaba, se han hecho muchas investigaciones biológicas y dentro de ellas genéticas. Las primeras investigaciones se hicieron con gemelos y se puede diferenciar gemelos monocigóticos y disigóticos. Los monocigóticos tienen la misma base genética, los mismos genes. Los disigóticos no. Entonces lo que hacían era evaluar la concordancia entre gemelos monocigóticos y disigóticos. La concordancia en monocigóticos es de 45% aproximadamente y en disigóticos 16%. ¿Qué significa esto? Que hay factores genéticos importantes en el autismo, pero como la concordancia no llega al 100% en gemelos monocigóticos, influyen factores ambientales que pueden ser prenatales, perinatales o postnatales. Esas fueron las primeras investigaciones con gemelos. Luego, con el desarrollo de la tecnología genética, se hicieron investigaciones para ver si, por ejemplo, había anomalías cromosómicas. Se esperaba que hubieran muchas, pero en verdad solo 3.33% de las personas dentro del espectro autista presentan este tipo de anomalías. Después de la década del 2000, al inicio del 2000, empezaron a desarrollarse investigaciones con el genoma entero. Se dio la secuenciación del genoma humano entero. Y eso significó una apertura a muchas investigaciones sobre la genética del autismo. Se dieron cada vez muchas más publicaciones y lo que vieron es que había regiones significativas asociadas al autismo, pero no se podía asociar un solo grupo de genes. Hay muchísimos genes asociados al autismo. Hasta el 2015 habían 700. Las últimas investigaciones señalan que hay más de 2.500 genes asociados al autismo. Entonces, la genética del autismo está presente, pero es súper compleja. A continuación, les voy a mostrar este esquema que es de Huguet, Bernabou y Bourgeron del 2016, donde se muestra la arquitectura genética del autismo. Podemos ver que el componente genético es aproximadamente 62% y el componente ambiental del entorno es 38.1% por ahí. Y dentro del componente genético, la mayor diferencia tendría que ver con variaciones comunes que están presentes en más del 1% de la población. Y eso significa que en realidad el autismo está muy presente en la humanidad. Y de hecho esto coincide con las publicaciones de casos en diferentes momentos de la historia. Hay quienes dicen que, por ejemplo, las personas que estuvieron relacionadas al descubrimiento del fuego tendrían que haber tenido alguna característica cercana al autismo, porque implicaba eso, estar con las piedras, probando y probando, y no estar en el grupo con los otros homínidos, ¿no? Esta es una investigación de un grupo importante sobre genética del autismo de la Universidad de Princeton,
donde precisamente se señala de que hay más de 25.800 genes asociados con el autismo. De hecho, la investigación genética se centra en las regiones asociadas al neurodesarrollo que explicarían el autismo. Y también quisiera comentarles un poco de cómo ha ido avanzando el conocimiento sobre la genética del autismo, uniendo lazos colaborativos. Hay una plataforma que se llama SFARI, donde se comparte data abierta sobre las investigaciones. Entonces, diferentes investigadores de todo el mundo pueden acceder a esta data, lo que hace que la ciencia avance bastante, ¿no? Es una muy buena iniciativa para que crezcan las investigaciones y para que personas o investigadores de diferentes partes del mundo tengan acceso a datos que si no fuera de esa forma sería complicado tener.